Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias por continuar con nosotros en estas transmisiones que estará realizando el canal del Congreso con la intención de que usted conozca las diversas entrevistas a los candidatos para ocupar un cargo del Consejo General del Distrito Federal Electoral. Lo invitamos para que se quede con nosotros. Señoras diputados y diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, señoras y señores, es muy significativo que el orden alfabético me permita ser la primera mujer que acude a este foro de reflexión, aunque es lamentable que solo se hayan inscrito 4 y solo queden 3 en este filtro. En 5 minutos es imposible realizar un diagnóstico completo y presentar posibles recomendaciones. Me permito entregarles un documento que contiene información importante cuya fuente principal es el IFE. Mi presencia aquí obedece al gran amor y respeto que le tengo a mi país. Espero cumplir con las expectativas de la UAM Iztapalapa, quien me dio su apoyo para esta convocatoria. El cuestionamiento central del proceso 2012 no se ubicó en el modelo de comunicación política ni en el recuento de los votos, sino en el proceso de fiscalización. A pesar de la complejidad de la asignación y distribución de tiempos, se alcanzó la meta establecida. Se superó la resistencia que al principio de la reforma manifestaron los concesionarios, a tal grado que se cumplió en un 98% sobre lo mandatado. Los partidos políticos establecieron promocionales de 30 segundos, pautando 22.4 millones entre todos. El IFE armó un rompecabezas porque los calendarios electorales locales y federales no coincidían en su mayoría. Para los partidos se abrieron 4 posibilidades de asignación y un caso de excepción. Se normó la intercampaña, sin tiempos para las representaciones y una sobresaturación para la autoridad. Respetando la libertad de expresión, no hubo revisión adelantada de los spots, aunque al salir previamente en la página web del IFE, el asunto se distorsionó. Los partidos de coaliciones totales vieron disminuidos sus tiempos. Los pre o candidatos únicos, así como los de elección directa, no gozaron de esta asignación. Llamó la atención por su exagerada presencia los procedimientos especiales, PES. En teoría debían resolverse en 5 días, descontando 1 para la presentación ante el Consejo General. Esta meta no se cumplió. Por ello se existió una comunicación constante y obligada entre el IFE y la Sala Superior. Es lamentable que algunas quejas se convirtieran en propagandas político-electorales. Es necesario aumentar las causales de desechamiento y permitir el desistimiento para los PES. Las quejas sobre denigración y calumnia se volvieron tema frontera, igualmente el referido a la adquisición y los informes de los funcionarios públicos, quienes recurrentemente caen en la tentación de promoción propagandística. El IFE no puede sancionarlo, solo da vista. Aún así, es evidente que el modelo de justicia electoral funcionó. La UNAM tuvo una destacada participación en los monitoreos de noticias, pero debe perfeccionarse incorporando otro tipo de programas. Lo mismo ocurre con las encuestas, deben mejorarse los mecanismos de revisión, evitando que éstas se conviertan en un instrumento para redirigir la votación. La intervención de la Sala Superior fue determinante para el cumplimiento de la cuota de género. Propietarias y suplentes serían mujeres. Hubo una amplia coincidencia entre los resultados del conteo rápido, el PRE y los cómputos. Se digitalizó el 100% de las actas del PRE. El resultado se corroboró con el recuento del 54.5% del total de las casillas. Si algo quedó claro, es que el voto de los mexicanos en el extranjero, el modelo postal está agotado. Nuestros connacionales reclaman la emisión y reposición de sus credenciales de elector. La limitación jurídica no permitió realizar un ejercicio coadyuvante y real a través de medios electrónicos. El caso Monex fue la denuncia madre presentada ante el tribunal, pero ni la Sala Superior o el IFE la consideraron con peso suficiente para invalidar la elección.
Se generó una amplia polémica entre los resultados del informe anticipado de gastos de campaña para la presidencia. Se cumplió con el acuerdo respectivo, pero no logró consenso. Es evidente que quien revise este tipo de información será siempre cuestionado. Dentro de la reforma electoral aprobada en el 2012, dos son asuntos centrales para el IFE: las candidaturas independientes y las consultas populares. Tema crucial del Pacto por México es la posible transformación del IFE en el Instituto Nacional de Elecciones, que implica una discusión teórica sobre el federalismo. Independientemente de ello, existen disposiciones que podrían mejorar el sistema actual, como la nulidad de elecciones derivadas de la compra o coacción de votos, o la posibilidad de aumentar el número de debates para los presidenciales, entre otras más. No obstante, el pacto abre una puerta para un sinnúmero de problemas prácticos que deben ser pensados con seriedad. Quedo a su disposición para cualquier observación que estimen pertinente hacerme. Gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos. Buenos días, doctora Elvia. Los desafíos que presenta en su ensayo se centran en los temas siguientes. También tuvimos oportunidad de revisarlos. Control y transparencia en el financiamiento de partidos políticos, acceso a medios, particularmente lo que se refiere a propaganda disfrazada o simulada, que se presenta como contenidos de programas de entretenimiento e informativos, y la manipulación de información de encuestas y el control de estas. Refiere a las limitaciones del Instituto Federal Electoral en la aplicación del artículo 134 constitucional, en lo referente a propaganda gubernamental, los límites del monitoreo del IFE a través del SIATE, Sistema Integral para la Administración de los Tiempos de Estado, y de las limitaciones de los procedimientos especiales sancionadores, en la contención de la violación de la norma electoral en propaganda y fiscalización de recursos de los partidos políticos y candidatos en campañas electorales. En particular, el uso de tarjetas o monederos electrónicos en la compra y coacción del voto. En este contexto, ¿usted qué modificaciones propondría para hacer realmente eficiente el procedimiento especial sancionador como medio de control de la legalidad de actos de financiamiento y gastos de campaña, así como control de propaganda negativa? ¿Cómo fortalecería a la unidad de fiscalización para alejarla del interés político de partidos y o candidatos? Es todo. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra licenciada Mezcua Fierros, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Sí, gracias, diputado. Es muy alentador saber que se estudió el documento que presenté. Me parece que es un muy buen signo. Le agradezco mucho. Efectivamente, y como lo dice en este documento que les estoy presentando, existen distintos mecanismos para distorsionar la ley que han utilizado todos los partidos políticos. Los procedimientos especiales se refieren generalmente a asuntos de radio y televisión, mientras los procedimientos de fiscalización que da la unidad de fiscalización son los relativos a los gastos, tanto de campaña como de gastos que realizan los partidos. Yo sostengo que los PES deben de tener más tiempo. Actualmente, como les decía, se les dan 5 días y de ellos hay que descontar 1 porque se agendan para el Consejo General y tienen que ser con 24 horas de anticipación. Para lograr darle un buen estudio a esos procedimientos, lo que el IFE ha estado utilizando de manera supletoria es el Código Penal. Entonces es increíble que incluso en los procedimientos especiales no se esté actuando con la prontitud que se deseaba, pero eso obviamente es natural. Entonces me parece que hay que ir ajustando los tiempos. Hay gente, analistas políticos, que sostienen que el Tribunal Electoral debería de encargarse exclusivamente de los PES,
O sea, todos los procedimientos especiales deberían de cargarse hacia el tribunal porque es el área jurisdiccional. No obstante, el problema ahí está con los monitoreos de radio y televisión. El monitoreo de radio y televisión lo realiza el IFE a través no de 150 como decían centros de monitoreo, sino de 143. Y eso que realiza el IFE les da materia sustantiva para determinar si o no hubo infracción alguna en los tiempos de radio. Entonces, como en resumen le comento, los PES tienen que aumentar su temporalidad. Se podría repensar mandarlos al tribunal, yo no comparto tanto esa opinión. Y en el caso de la unidad de fiscalización, efectivamente que es uno de los puntos medulares y donde me da la impresión que estuvo el conflicto. En el caso de la unidad de fiscalización hay que hacer varias cosas. Primero, tengo la impresión de que el titular de la unidad no debiera ser nombrado por el presidente del IFE. En todo caso, tendría que darse a través de los diputados o del Senado. Ustedes tendrían que elegir la vía adecuada. En la página número 27 de su documento, aquí les coloco la visión que tengo sobre fiscalización, porque resulta ser que ustedes dotan a fiscalización con autonomía de gestión. No obstante, cuando ellos entregan sus informes, se los entregan a los consejeros con un mes, cada mes, y ellos se van dando cuenta de lo que está ocurriendo, e incluso en algunas ocasiones se forman comisiones especiales en donde los consejeros se meten hacia las tareas de la unidad de fiscalización. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque se van manejando las cosas, en realidad no tiene la autonomía que debería de tener. Ahora, la unidad de fiscalización tiene una sobrecarga de trabajo impresionante. Incluso en el pasado proceso electoral, fue muy lamentable que se hicieron asignaciones presupuestales a diferentes áreas del IFE, pero a la unidad de fiscalización no les tocó. Entonces, todas las auditorías tenían que hacerla con la gente que está fuera y dentro de las campañas. Me da la impresión de que es necesario también colocar una serie de módulos al interior de la República de carácter de fiscalización, de tal forma que sea un símil a lo que ocurre con el Registro Federal de Electores. Y de esa manera el titular de fiscalización tenga las cuerdas de todos los lados y pueda hacer una interpretación más adecuada y armónica con lo que se requiere. Creo que eso sería cuanto. Si usted piensa que le falta de explicar algo, con mucho gusto estoy a su disposición. Gracias, licenciada. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos. Doctora Elba Leticia Mezcua, bienvenida. La felicito por su trabajo y sobre todo por la naturalidad con la que aquí ha expuesto sus ideas. Quiero decir que percibo una honestidad real, una convicción, que sus ideas y sus planteamientos están motivados por una convicción profunda y no por una pose de honestidad. Uno de los apartados que usted aborda en su ensayo es el del costo de las campañas políticas. Tenemos una institución sumamente cara. Hace unos días se dieron cifras que, bueno, escandalizarían a cualquier país rico, ya no digamos pobre, o con los problemas de pobreza que tiene el nuestro. Además de tener una institución cara, tenemos financiamiento para los partidos políticos, que también son cifras escandalosas. Es necesario, además de tener esa institución enorme y onerosa, encargada de las elecciones, que los partidos organicen su propia estructura electoral para la defensa del voto.
se duplican los gastos. No quiero pecar de ingenuo, sé por qué es necesario, pero ¿qué propondría usted para darle mayor funcionalidad al IFE, de tal manera que cuando menos hiciera innecesaria la duplicidad de una estructura electoral que finalmente nos cuesta a los mexicanos? Gracias. Muchas gracias, diputado, y corrijo, doctora Amezcua Fierros, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos, así es. Gracias. Diputado Francisco Alonso Durazo, es un placer poder estar aquí con ustedes. Conozco de su trayectoria y sé que ha sido un hombre que desde diferentes puntos y perspectivas ha empujado para el desarrollo de nuestro país. Gracias. Resulta ser que hace como 2 décadas había una especie extraña en el Instituto Federal en donde se equilibraba el presupuesto destinado para el IFE y el presupuesto destinado para los partidos políticos. Era, digamos, un 50-50%. Después de la reforma del 2007, cuando los diputados decidieron que las campañas tendrían que ser más baratas, resulta ser que no disminuyó el peso de la democracia, porque hay una especie como de contrabalanza. Ahora los gastos ordinarios del IFE representan el 70% y los gastos de los partidos políticos representan el 30%. Aún así, el costo es sumamente alto. Y esto sin considerar la cantidad impresionante de agrupaciones políticas que se han inscrito para hacer nuevos partidos políticos, que son alrededor de 50 y tantas, 52, si no mal recuerdo. Si ustedes consideran que llegar a aumentar el número de partidos actual con 5 más y la perspectiva de asignación está a través de una fórmula, quiere decir que forzosamente esto va a aumentar, a pesar de todo. ¿Qué se puede hacer? En la página 20 de su documento, yo ahí propongo 2 opciones. Primero, podríamos recalcular disminuyendo el porcentaje de la fórmula en la cual se asignan a los partidos políticos las prerrogativas. En lugar de que fuera un 65% y se considera el padrón electoral de lo que gana cada uno de los partidos, podría disminuirse, no sé, ustedes podrían decir un 40% para que realmente fuera una tasa importante. O bien, en lugar de tomar ustedes los datos del padrón electoral, tendrían que tomar los datos del listado nominal. El listado nominal es más pequeño y bajo esa perspectiva, un número importante de ciudadanos que sean descontados del padrón nominal y pasen a la lista nominal, así disminuyen los costos de la democracia. Lamentablemente, en el país, aunque está prohibida la entrada de ingresos privados, es muy recurrente que entren. Entonces, ahí habría que pensar, es un poco como lo que dicen, lo que ocurrió con el alcohol en Estados Unidos, o en el caso de algunos partidos lo que proponen con el caso de la marihuana. Habría que ver si se pueden ampliar los porcentajes para la participación privada de los simpatizantes de los partidos políticos, siempre y cuando se coloquen candados para que estos no sean violatorios, y siempre y cuando exista la normatividad y la seguridad de que los ingresos privados no van a afectar la competencia. De hecho, en el 2012, el caso Monex, que han argumentado distintos partidos, deviene de ahí el problema por la entrada de supuestos dineros que están encubiertos y que en realidad no sabemos de dónde provienen. Pero creo que hay una serie de cuestiones que sí se podrían hacer para ir reduciendo el costo, aunque es muy importante
que también se le ponga un coto al Instituto Federal en sus gastos ordinarios. Yo no sé si ustedes sepan el problema que hubo sobre los 32 millones, que hubo una aplicación inadecuada de lo que ustedes asignaron como diputados, y resulta ser que la aplicación del porcentaje y por el asunto de el salario mínimo vigente, hubo ahí un desfase de 32 millones de pesos. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Y bienvenida nuevamente a la doctora Mezcua, porque si mi memoria no me falla, estuve aquí cuando fue una de las 13 finalistas en la convocatoria anterior de los consejeros electorales, cuando no fue una de las 13 que quedó en la lista, que finalmente... De muchísimos, ¿no? Ya, va por las, esperemos que esta sea la buena, porque también fueron muy pocas mujeres las que se inscribieron esta vez. Entonces, doblemente bienvenida a la doctora Mezcua. Su ensayo, su exposición, creo que es una síntesis muy concreta de la aplicación de la reforma y de los problemas del modelo de comunicación política que el IFE ha enfrentado para aplicar esta reforma. En este sentido, y por la experiencia que tiene la doctora, a mí me gustaría hacerle 2 preguntas muy concretas de problemas prácticos que el IFE tuvo que enfrentar, de lagunas que están en la legislación y que el IFE todavía no ha podido resolver, y que en el día a día se presentaron en el IFE en las elecciones pasadas, y que creo que son importantes, y me gustaría conocer su opinión, dado que usted conoce como a detalle en la práctica cómo el IFE tuvo que enfrentar estos problemas. Uno es, en su opinión, ¿cuáles fueron los principales retos que tuvo que enfrentar el IFE para la asignación de los tiempos a los partidos políticos, bajo la coincidencia que hubo entre el proceso federal y las 15 elecciones locales, y además 2 procesos extraordinarios? Porque en esta coincidencia, aunque coincidía la fecha de la jornada electoral, las fechas de los procesos locales no coincidían siempre entre campaña, intercampaña y las precampañas, y entonces ahí había unas lagunas porque las legislaciones, ya hablamos de que no son siempre las mismas. Entonces el IFE tuvo que muchas veces enfrentarse a los institutos locales y pues ejercer su autoridad federal y enfrentarse a distintas legislaciones locales, ¿no? Este es un problema que se dio y que el IFE tuvo que ir resolviendo sobre la marcha. Y otra que se dio y que generó polémica entre los partidos, y que ahí hubo un poco de debate y que sigue siendo una laguna legal, es que los spots de los partidos se subieron a la página de internet del IFE, y entonces la gente los conocía incluso antes de que estuvieran al aire. Y esto fue una polémica porque jurídicamente no se supo si se podían impugnar o no, si ya se podía un partido defender sintiendo que se sentía agredido porque era una campaña a su juicio negativa o no. Entonces, esto se quedó en el aire y el IFE no sabía y no tenía las herramientas jurídicas para defenderse, porque no se sabía, y la legislación no contempla ese supuesto, si un partido ya se podía defender, porque ese spot ya estaba en la página del IFE, pero aún no estaba al aire. Entonces, este fue también un problema que en la práctica se dio y que el IFE no tenía las herramientas jurídicas para defenderse. Entonces, me gustaría, dada su experiencia y que vivió todos estos problemas de cerca, conocer su opinión. Entonces, por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra doctora Mezcua Fierros, hasta por 5 minutos. Gracias, diputada Mónica. Qué bueno que recuerda lo de la anterior campaña o concurso, como se quiera llamar, la convocatoria, porque en verdad que a veces es muy complicado llegar a una competencia y después de varios meses, todos los que estuvimos ahí no llegamos absolutamente a nada, porque a ninguno de los que estábamos nos eligieron. Sobre los problemas prácticos, es muy importante lo que usted dice, porque incluso la gente que está dentro del Comité de Radio y Televisión, en ocasiones se hace, permítanme la palabra coloquial, se hace bolas con tanta información. Efectivamente, el IFE, además del proceso federal, tuvo que enfrentar 2 procesos extraordinarios, uno en Michoacán y otro en Hidalgo, y tuvo que enfrentar 15 procedimientos especiales. Para esto se abrieron
4 espacios o 4 modelos de asignación de tiempos, y me permito describirlos. En la página 8 ustedes los tienen. Cuando la precampaña local se desarrolla en forma simultánea con la precampaña federal, el IFE determinó asignar 11 minutos diarios para cumplir la precampaña federal, y 7 para atender la precampaña local. Cuando la precampaña local no coincide con la federal, o bien esta se sigue desarrollando antes o después de los tiempos, se asignan 12 minutos diarios para cumplir la precampaña local, tal como ocurre con las precampañas locales no coincidentes. Cuando la precampaña local concurre con la federal, los partidos gozan de 7 minutos para la precampaña local y 34 minutos para la campaña federal. Cuando hay una coincidencia entre la federal y la local, campañas no precampañas, se destinan 15 minutos a la campaña federal, 15 a la local, 26 a la federal y 7 restantes al IFE, de hecho a las autoridades que el IFE administra, todas las autoridades locales. Y permítanme decirle que es muy importante tener en cuenta estos 4 modelos, porque a veces uno se pierde en tanto, es todo un rompecabezas que el IFE tuvo que ir coincidiendo a través de caso por caso y ver cómo tenía que ir asignando los tiempos. Ahora, aparte de estos 4 modelos, hubo un caso de excepción que le llevó al instituto tener verdaderamente un desafío, que fue el caso del Distrito Federal y la zona conurbada, porque existen una serie de concesionarias que transmiten allá y que se ven acá, o que al revés, transmiten aquí o se ven allá y se escuchan. Entonces, ahí en ese caso, el instituto estableció varios criterios y al parecer, por eso es que yo sostengo que el sistema de monitoreo fue exitoso, porque el instituto logró dar pausa a todas estas situaciones. Sobre el asunto precisamente que usted maneja, sobre la asignación de los partidos políticos, elaboran su promocional y lo suben a la página web a través del Comité de Radio e Información, porque todo es información pública y transparente y todo el mundo la puede ver, pero precisamente por eso muchos periódicos, noticieros, etcétera, etcétera, tomaban alguno de esos spots y los empezaban a calificar. Y decían, es que este spot puede ser injurioso, o es que este spot puede ser denigrativo, o entra en la campaña denostativa. El problema ahí es que el IFE estaba impedido por ley a darle tratamiento antes, aunque supiera que el spot efectivamente tenía tintes de denigración, calumnia, no podía procesarlo hasta que llegaba, hasta que se distribuía y salía formalmente al aire, y entonces venía la queja, esa petición de queja. Entrando la queja, el IFE entonces sí podía determinar y decirse si el spot encuadraba dentro de la normatividad o no encuadraba dentro de la normatividad, pero esto generaba una percepción, incluso en la propia prensa, de que el IFE no atendía con responsabilidad las tareas encomendadas. No era eso, lo que pasa es que estaba impedido por ley. Y los partidos políticos, aunque sabíamos, y de hecho también fue una estrategia por parte de algunos partidos políticos por sacar los spots antes y de esa manera violentar la ley y que nadie les dijera nada, porque lo podían hacer. Y ya había estrategias, por eso digo que algunas spots se convirtieron en medios propagandísticos de esa manera. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra la diputada Lisbeth Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Bienvenida, candidata, doctora. Gracias. Primero, mi reconocimiento a su formación académica. Gracias. Y que es nuestra primera mujer que entrevistamos el día de hoy. Sin embargo, considero importante destacar algunas cosas sobre su perfil. A mí me parece que si uno tiene dentro de sus metas u objetivos ser parte de un órgano autónomo, tan importante y trascendental en la vida de todos los mexicanos como es el IFE, yo personalmente, como lo he visto con muchos otros compañeros, excompañeras,
diputados, exlegisladores como el que se acaba de ir, pues legítimamente y la ley les permite ser candidatos a este tipo de espacios. Pero me parece que de forma ética no lo es. Y no lo es porque si uno quiere aspirar a ese tipo de espacios, pues uno tiene que aprender a tomar decisiones en la vida y a separarse a tiempo y poder lograr una carrera en el ámbito electoral o en el ámbito judicial que me permita que no se me vincule con nadie, que no le deba favores a nadie, pero además ser sujeto de confianza, que es una palabra para mí importantísima para el Instituto Federal Electoral. Si nosotros como legisladores no logramos darle esta confianza a los ciudadanos con este espacio de consejero que vamos a designar, pues mejor nos dedicamos a otra cosa, porque ya viene de un desgaste terrible el instituto de ser cuestionado en su forma de administrarse, en la forma en cómo destinan los recursos, en su voracidad administrativa, y me parece que un daño terrible le haríamos a poner a alguien que esté vinculado directamente a cualquier partido político, trátese del que se trate. Y en su caso, pues el currículum nos muestra, y aquí lo dice, pues que fue asesora del IFE, representante del Verde Ecologista, del 2000 a la fecha. Pero además, también pasó por la Cámara, pasó por el Senado de la República, y yo quisiera preguntar ahí con quién trabajó, con qué legisladores y con qué grupo parlamentario. Porque me parece que aquí obviamente hay un claro conflicto de intereses. Yo reconozco lo que usted vale como académica, pero no estoy dispuesta a otorgarle mi confianza a alguien que tenga un vínculo tan directo con un partido político y que además, en este caso, con todo respeto para mis compañeras de este partido, pues hace algunos meses y hace algunos años vimos estos spots tan terribles de día a la pena de muerte, comerciales tan crudos, tan duros, que ese partido en particular estuvo promoviendo. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué opina en esa materia? Porque a usted le tocó indudablemente ser asesora e incluso seguramente defender la legalidad de ese spot y de otros. Y también, ¿no cree usted que sí genera un serio conflicto de intereses el haber servido tantos años como asesora o como asistente en materia electoral o de cualquier otra a un partido político en particular? Y por último, yo les reitero a mis compañeros que a mí me gustaría que en esta evaluación, en estas entrevistas, seamos muy serios y seamos muy categóricos. Y el filtro tiene que ser verdaderamente estricto, porque lo que no podemos ir a hacer allá afuera es decirles que se nos colaron, que hubo un acuerdo entre partidos y pues que quedó el menos peor. Yo creo que hay que buscar el mejor perfil. Hay muchas mujeres y me alegro que alguna ojalá y pueda ser, pero en su caso, doctora, para mí usted no me garantiza confianza de imparcialidad ni garantía de confianza hacia la ciudadanía por representar durante muchos años el interés de un partido político. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra doctora Mezcua Fierros hasta por 5 minutos para dar respuesta. No, diputado, no es como usted lo está señalando. Agradezco la pertinencia de sus preguntas y la exposición que usted nos ha señalado, pero no es así. Yo tiene más de 20 años que estudié ciencia política y la ciencia política estima que es el estudio de los políticos y el estudio para asesorar a los políticos. Permítame decirle que efectivamente he trabajado con el Partido Verde y de hecho tengo mi jefa inmediata, es una mujer sumamente brillante, con muchas tablas, pero eso no implica que yo llegue y le imponga lo que yo piense o al revés. Existe una plena libertad sobre el pensamiento, porque haríamos muy poco las mujeres si nos dejáramos intimidar por el pensamiento de otros. Y permítame comentarle
que dentro de las diputadas que están en el PRD hay una chica muy brillante y muy lista, y además a la cual yo aprecio muchísimo, que es la diputada Teresa Mujica. Teresa Mujica y yo trabajamos en la Cámara de Diputados con el diputado Eric Villanueva Mucul, diputado del PRD, por cierto. ¿Y cómo lo hice en ese ámbito? Pues porque estudié ciencia política, estudié sociología política y estudié estudios sociales. También permítame decirle que estuve trabajando hace muchos años para el Partido Revolucionario Institucional, con el fallecido y connotable candidato a la República. Y que también he estado trabajando para otros partidos, pero eso creo yo que no me resta mérito sobre lo que sé y sobre todo mi convicción de amor hacia mi país y hacia lo que representa mi país, hacia la democracia. Y también quisiera señalarle que tengo una amiga, mi mejor amiga es del partido Nueva Alianza, se llama Arlet Salazar. Y si ustedes piensan que porque yo asesoro a los partidos políticos no tengo derecho a estar sentada en el Consejo General, me parece entonces que nadie podría hacerlo, porque me pregunto quién está inmaculado de todos los candidatos. Pero no se trata solamente de la inmaculación, sino se trata de la convicción y de la formación que uno tiene, y del compromiso y del conocimiento. ¿De qué les sirve a ustedes tener una persona en el Consejo General que además, como dice usted, si está comprometida con partido, no sepa absolutamente nada, ni tenga absolutamente ninguna experiencia? Yo quisiera pedirles un voto de confianza y decirles que mi formación política de hace muchos años ha sido trabajar abiertamente con los partidos políticos, porque yo creo que la política es un instrumento adecuado, el instrumento adecuado para sacar adelante a nuestro país, para hacer las medidas legislativas y también permítame señalarle que he hecho una infinidad, una cantidad considerable de iniciativas, puntos de acuerdo y demás trabajos, y todo bajo la perspectiva del amor que le tengo a mi país, y eso es lo que me guía. Le agradezco mucho su pregunta. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra la diputada Consuelo Argüelles, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. Gracias, presidente. Bienvenida, doctora. Gracias. Las preguntas que te voy a realizar son más técnicas. Me gustaría saber tu opinión respecto a que las elecciones hoy en día son más llevadas en sedes judiciales que en los términos que nos establece el COFIPE, y con la poca intervención de los consejeros, porque prefieren dejarle la tarea a los tribunales, resolver algunas problemáticas que en competencia ellos tienen acceso o derecho para la determinación de una elección. ¿Qué opinión tienes tú respecto a una postura, a un criterio, a una decisión que no fuera compartida con una determinación del Tribunal Electoral? Y que nos des un ejemplo. Otra pregunta, ¿qué opinas tú o qué consideras tú si nos hace falta o no una reforma penal en materia electoral? Y en tu ensayo nos platicas, nos compartes allí acerca de que hiciste un análisis para combatir el abstencionismo, y me gustaría que nos des 3 ejemplos de ellos. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra doctora Mezcua Fierros, hasta por 5 minutos. Sí, gracias, diputada. Sus preguntas son muy interesantes y oportunas, porque efectivamente
resulta ser que el instituto y el tribunal requirieron una comunicación constante porque sobre todo al principio, después de la reforma y posteriormente al iniciar el proceso electoral del 2012, porque a cada decisión del IFE los partidos impugnaban ante el tribunal, y no solo eso, sino que los procedimientos especiales sancionadores pueden recaer también en los órganos desconcentrados del instituto. No obstante, la manera en la que se trabajan a veces es una manera poco relevante porque no tienen en realidad un impacto, se desagregan. Entonces, creo yo que sí es muy importante que exista una reforma en materia penal, porque como les señalaba hace rato, supletoriamente están utilizando el Código Penal para abrir los tiempos de los PES, pero existen una serie de particularidades que no pueden ser resueltas. En el caso, por ejemplo, de los informes de labores de los funcionarios públicos, es muy común que existan infracciones a la ley por la emisión que puede ser antes o después del tiempo permitido, que son 7 y 5 días. Y en ese sentido es muy importante que exista un instrumento que le permita al Instituto Federal imponer una sanción. Actualmente solamente se da vista al jefe inmediato del funcionario público, y eso a veces genera la percepción de que el IFE no está siendo fuerte con las infracciones y con lo que está ocurriendo. Entonces es muy importante que exista, y lo digo ahora que lo señala, porque el asunto de los acatamientos es un asunto sumamente difícil en el Instituto Federal Electoral. Se supone que un acatamiento es tal cual lo manda el tribunal para que el IFE lo resuelva y lo haga, lo acate, si es la resolución de algún procedimiento. El problema es que llega a la mesa del Consejo General y son horas y horas y horas y horas de discusión, porque resulta ser que no existen criterios unificados, y ese supuesto acatamiento a veces no es tal cual, e incluso se han tenido que hacer una serie de causales ahí para volver a apelar. Hay un caso que es precisamente el caso del exdiputado Canek Vázquez, que tiene cerca, aquí en una de las páginas, no recuerdo bien, pero son cerca de 30 impugnaciones, ida y venida del IFE y del tribunal. Va al IFE, va al tribunal, va al IFE, va al tribunal. Esa denuncia fue la que se presentó con motivo de los promocionales del gobierno federal en materia de salud, de educación, que en su momento, cuando estaba el presidente de la República, Calderón Hinojosa, mandó establecer, y que todavía incluso en algunos sentidos, cuando se da la resolución, todavía no ha quedado en firme. O sea, todavía ya han pasado como 2, 3 años y ese asunto no se ha finiquitado. Entonces es muy importante efectivamente que no solamente haya una reforma penal, sino que haya una reforma en el artículo 134 constitucional que determina exactamente qué es lo que tiene que hacer el IFE en materia de denigración, calumnia, promocionales de los funcionarios públicos en el caso de la adquisición, y son una serie importantes de tópicos. Ahora, efectivamente el abstencionismo es un problema también de qué percepción tiene el ciudadano sobre la democracia en México. Lamentablemente el Instituto Federal Electoral ha perdido confianza y credibilidad desde hace unas décadas para acá, y eso impacta forzosamente en la confianza que tienen los ciudadanos. Entonces es importante que el IFE recobre su imagen y recobre la percepción que tiene, y que además el instituto instrumente una serie de medidas para fortalecer la educación y capacitación cívica. Creo que es muy importante destacar que en el pasado proceso electoral, si 2 áreas del IFE resultaron totalmente exitosas, fue el área de capacitación y de organización electoral. En el caso de capacitación, solamente dejaron de instalarse 2 casillas de la cantidad total que se tenían planeadas, pero una cosa es instalar casillas y otra cosa
es educar a la población. Por ejemplo, también existe una serie por decirles, el asunto del voto de los mexicanos en el extranjero. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué el IFE no permite a los connacionales votar de una manera más ejecutiva, mejor, por internet? Pero ni siquiera el voto electrónico fue permitido, porque el COFIPE determina que no puede ser así. El voto electrónico tuvo que ser a través de un cuestionario, en donde participaron distintos académicos y especialistas en la materia, pero hace falta mucho por empujar en materia de educación cívica. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y por último tiene la palabra nuestro compañero diputado David Adán Ruiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos. Gracias. Doctora Elvia Leticia Mezcua Fierros, primero aprecio su sinceridad referente a su relación con distintos partidos políticos. Creo que es importante enterarse de voz propia de usted, de voz propia de usted, su relación. A mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿De qué herramientas más dotaría usted a la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral? Pero considerando que hay que evitar procesos largos, más carga burocrática, esa sería la primera pregunta. Y me gustaría saber su opinión del artículo 105 del COFIPE, que nos señala los fines del instituto, y uno de ellos es el fomentar y contribuir al desarrollo de la vida democrática. ¿Qué haría usted para cumplir con dicho fin y cuál debe de ser el papel del IFE? Gracias, doctora. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, doctora Mezcua. Gracias, diputado Adán. 5 minutos. Perdón. Gracias, diputado Adán. Es muy alentador escuchar su intervención y decirle que efectivamente creo que la reforma 2007-2008 atendió de manera adecuada, de manera general, tal vez porque hacen falta algunas cuestiones que corregir, el asunto del modelo de comunicación política y el recuento de votos, es decir, el voto por voto, que tanto se solicitó en el 2006. Pero en el 2012 la tarea urgente que se tiene que hacer estriba en mejorar el asunto de la unidad de fiscalización. La unidad de fiscalización debe de estar dotada de mayor autonomía. Tiene autonomía, pero no puede ejercerla libremente. Y existen una serie de instrumentos que la propia unidad de fiscalización se dio para procesar las denuncias que tiene, tanto los procedimientos oficiosos como los gastos de campaña y los gastos ordinarios. Y una de las cuestiones más importantes que ustedes verán dentro de algunos meses es el artículo 177 del reglamento de fiscalización, que se vincula directamente con el prorrateo. Es muy interesante destacar que para la emisión de dicho reglamento todos los partidos estuvieron involucrados y lo estudiaron, pero cuando se aplica el reglamento no se aplica de manera adecuada el prorrateo, y eso ocasiona asuntos tan polémicos como el que se dio con el expediente de los gastos anticipados de campaña para la presidencia de la República. En tal sentido, incluso hubo algunos partidos como el PRD, Movimiento Ciudadano y el PT, el PAN también, que solicitaron, y todos los demás partidos también, el PRI, el Verde, todos, solicitaron adelantar la información sobre la presidencia de la República, y resulta ser que cuando se presenta el estudio, los consejeros señalaron que era necesario que no solamente se diera lo de el presidente, sino de los diputados y senadores, que es lo que próximamente se va a integrar. Por eso creo que además de realizar, de fortalecer la autonomía de la unidad de fiscalización, es importante que se haga una nueva revisión del reglamento de fiscalización para que todos los partidos estén conscientes de lo que tienen y pueden hacer en materia de fiscalización. Gracias.
Perdón, me preguntaba también sobre el asunto de qué haría para fortalecer del artículo 105 del COFIPE. Vuelvo a señalarle que en materia de educación cívica hay muchas cosas por hacer y es necesario instrumentar políticas más amplias para que la ciudadanía se convenza de que la democracia es la mejor opción como forma de vida y para que se convenzan también de participar. Fue un logro, decía yo, el haber instalado casi todas las casillas, porque la ciudadanía efectivamente llegó y participó. Fueron millones de gentes que estuvieron ahí, pero aún así hace falta, y por eso el abstencionismo, que los partidos realmente se conviertan en garantes también y colaboren estrechamente con la autoridad electoral para realizar esa campaña de educación cívica. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y toda vez que se ha terminado la ronda de preguntas para la candidata, se le agradece su asistencia y se llama al siguiente candidato agendado, el ciudadano Enrique Andrade González. Gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a continuar con la transmisión de las entrevistas de los diversos candidatos y candidatas que cumplieron con los requisitos para ocupar el cargo vacante de consejero electoral del Consejo General del IFE, y el cual deberá concluir su encargo el 30 de octubre del año 2019. Ya han sido entrevistados Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, José Alberto Aguilar Iñárritu. Acaba de concluir la doctora Elvia Leticia Mezcua Fierros y corresponde el turno a Enrique Andrade González en este proceso que debe de cumplir la Comisión de Gobernación dentro de el trámite para poder estar en condiciones y que la Cámara de Diputados en pleno pueda elegir a un nuevo consejero general del Instituto Federal Electoral. El día de hoy inicia este proceso de entrevistas, los cuales deberán de concluir el próximo viernes. A lo largo de esta semana le estaremos transmitiendo las participaciones de los candidatos y candidatas para ocupar un cargo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Quédese con nosotros, vamos a continuar con la transmisión de las entrevistas de dichos candidatos ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. A continuación, le cedo el uso de la palabra al licenciado Enrique Andrade González para que exponga hasta por 5 minutos los puntos centrales de su ensayo. Muchas gracias, muy buenos días, diputados. Me da gusto estar con ustedes. El ensayo que yo hice fue sobre el nuevo modelo de comunicación política. Este habla de la transformación que hubo desde las campañas del año 2000, la campaña del año 2006, que preveía prácticamente una libre contratación de espacios en radio y televisión por parte de los partidos políticos y candidatos, a una reforma a partir de 2007 que a nivel constitucional y a nivel electoral a partir de la ley de 2008 establece una serie de restricciones a las libertades, y podríamos decir que conviven tanto las libertades de expresión, de contenido, de comercio, con las restricciones que la propia Constitución le marca a los partidos políticos, candidatos, medios de comunicación y en general a la ciudadanía al restringir la contratación de tiempos en radio y televisión. Concretamente, las restricciones que yo cito en el ensayo se refieren a lo que es la restricción a la contratación, que es decir, que se prohíbe la contratación de tiempos en radio y televisión, tanto la contratación como la adquisición, para partidos políticos, candidatos, precandidatos y terceros a favor o en contra de algún partido político. Asimismo, hay restricciones en cuanto a difusión. Estas restricciones se refieren a la difusión de la propaganda gubernamental. Está prohibido, de acuerdo al artículo 41 constitucional, que se difunda propaganda gubernamental tanto del nivel federal, estatal, municipal y delegacional en su caso, durante las campañas electorales.
no puede haber difusión de propaganda gubernamental, salvo las mismas excepciones que prevé la Constitución, que son servicios educativos y de salud, protección civil y la propia información de las autoridades electorales. La tercera limitación que existe por parte en el artículo 41 constitucional se refiere al contenido respecto de qué pueden difundir los partidos políticos en su propaganda político-electoral, y en esta es muy clara la Constitución y la ley al señalar que no puede existir denigración o calumnia en la propaganda que estén difundiendo los partidos políticos. Todas estas restricciones, como nosotros entendemos, surgieron a partir principalmente de la elección de 2006 y responden, desde mi punto de vista, a acciones que se dieron durante la campaña electoral, y precisamente estas restricciones son para limitar este tipo de acciones que se dieron. El ensayo aborda la problemática de la aplicación que han tenido estas restricciones, principalmente en dos campañas electorales, la del año 2009 y recientemente la del año 2012. Respecto a la difusión de propaganda gubernamental, por ejemplo, las excepciones que son muy claras en la Constitución, dice solamente servicios educativos y de salud, las correspondientes a la información de las autoridades electorales y las relacionadas a protección civil. Sin embargo, ha habido durante las campañas electorales difusión, por ejemplo, de propaganda que se refiere a logros. Entonces, la creación de nuevas escuelas o la creación de nuevos hospitales o la inauguración de determinados servicios para la ciudadanía se consideraba en principio permitida, pero a partir de la resolución tanto del Tribunal Electoral como del IFE, esta propaganda ya se ha considerado una propaganda también prohibida. Es decir, no puede haber logros por parte de la propaganda gubernamental o que se presuman logros por parte de los gobiernos en turno para favorecer o, en su caso, para perjudicar a un determinado candidato. Por otra parte, en lo que se refiere a protección civil, también tuvo que haber una interpretación por parte del tribunal, porque se pensaba que al referirse a protección civil, las acciones, por ejemplo, del gobierno en contra del narcotráfico o de propensas a la seguridad de la población, se consideraban como logros en materia de protección civil. Esto también el tribunal lo tuvo que interpretar y se señaló que no se refiere, estas excepciones no se refiere a estas situaciones, sino a verdaderas situaciones de emergencia que obedezcan a riesgo de la población y que por lo tanto tenga que haber una propaganda específica de protección civil. Hubo interpretación también por parte del tribunal por lo que respecta a las cadenas nacionales y a las ruedas de prensa, las cuales algunas de ellas se estimaron prohibidas, y también ha habido interpretación por lo que se refiere a denigración y calumnia. Muchas gracias, se me ha agotado el tiempo. Muchas gracias, maestro. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos. No te preocupes, yo te aviso con el tiempo y todo. Está bien, gracias. Está bien, Usted refiere en su ensayo la transición del acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos de un sistema libre a un sistema controlado por el Estado a través del IFE, y señala que la reforma del 2007-2008 atiende a agravios derivados del proceso electoral del 2006. Da cuenta de diversos medios de impugnación relacionados con el uso de propaganda en radio y televisión, señalando las deficiencias por la falta de exactitud y claridad de las normas de control. Subraya los beneficios del sistema de control que se da en medios de comunicación a través del IFE, y sin duda quedan fuera de control el sesgo que se presenta en programas informativos, así como propaganda en contenidos de programas de entretenimiento. Las preguntas que yo le hago en relación a lo que fue su ensayo son si usted considera que el programa de monitoreo a cargo de la UNAM es el adecuado para el estudio cualitativo de noticiero, el método empleado y cobertura de los mismos es correcto, y qué modificaciones en el monitoreo propondría
para los canales de televisión y radio local propondría? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el maestro Andrade González, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado, por la pregunta. Sí, en realidad creo que el sistema de monitoreo que se le encargó a la UNAM en las pasadas elecciones se refiere a las menciones en los noticieros respecto de cuántas veces se promueve a determinado candidato o candidata a la presidencia de la República, y en su caso probablemente al Senado, diputados federales, en fin, concretamente el monitoreo que se le encargó a la UNAM se refiere a las menciones a candidatos a la presidencia de la República. Yo creo que fue un monitoreo muy serio, que sí señaló exactamente cuántas menciones tuvo el candidato de los distintos partidos políticos que participaron en la contienda. Creo que desde luego a lo mejor es perfectible, a lo mejor no se especificó con claridad al momento de ordenar el monitoreo exactamente qué pretendíamos o qué se pretendía encontrar. Se encontró cuántas veces se le mencionó de manera positiva o de manera negativa a los candidatos, pero a lo mejor no se fue más allá, no se fue a los contenidos ya propiamente de los programas o canales o noticieros mismos, que creo que desde mi punto de vista tampoco se debería de regular el contenido. Creo que ahí sí es parte de la libertad de expresión, pero probablemente algunos rangos adicionales que hubiéramos podido encontrar de este monitoreo respecto de si fue o no equitativo el tiempo que se le destinó a los candidatos. En general, el monitoreo resultó que sí fue una situación equitativa, que se le dio aproximadamente el mismo espacio a los candidatos de los diversos partidos políticos. Creo que en ese sentido no hubo grandes diferencias. Respecto del método, sí creo que a lo mejor faltaría definir un poco más qué es lo que se pretendería encontrar en estos monitoreos de noticias, con el riesgo, advierto, de poder atentar contra probablemente la libertad de expresión. Y respecto a la modificación, yo creo que se discutió incluso en el Consejo General si era conveniente o no haber utilizado este monitoreo de la UNAM, si se debió de utilizar otro monitoreo de algunas otras universidades o probablemente algunas otras instancias de carácter privado. Tengo entendido que algunos partidos políticos pagaron un monitoreo por su parte para poder tener también alguna reseña de cuáles fueron los resultados. Pero desde mi punto de vista, en primer lugar considero que la UNAM es una institución sumamente seria, que el monitoreo se hizo de manera profesional y que en la parte que se encargó, que fue simplemente ver las menciones que se iban a tener por parte a los candidatos, por parte de los noticieros, creo que fue equitativo, creo que fue un buen monitoreo. Ahora, a nivel local, por ejemplo, sí se han dado algunas diferencias en cuanto a invitación a entrevistas, a programas de radio o televisión. Aquí creo que, bueno, los casos que llegaron al IFE, que yo tengo memoria, se refirieron a candidatos, por ejemplo, que tenían alguna relación con alguna estación de radio o televisión, que fueron invitados o participaron más bien y no fueron invitados o no participaron otros candidatos. Concretamente, creo que el criterio que se ha seguido es que en este caso se tiene que invitar a todos los candidatos que estén participando, utilizar el mismo formato y, bueno, tratar de que sea una situación de equidad, que finalmente lo que pudiera estar en riesgo en estas situaciones de los monitoreos de noticias o programas de televisión es precisamente la falta de equidad que pudiera tener. En ese sentido creo que es importante simplemente también a nivel estatal poder estar pendientes, incluso con monitoreos especiales probablemente de los estados, de cuál es la participación de los distintos candidatos y cuáles son las menciones que están recibiendo los distintos candidatos en los programas de radio y televisión. Eso sería. Muchas gracias, maestro. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos. Maestro Andrade, muy bienvenido acá. Gracias. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Leí con detalle su propuesta, su ensayo, me parece realmente interesante.
un tema vital para la conducción de procesos democráticos. En fin, lo felicito por ese trabajo, por ese ensayo. En él hace usted un recuento de la evolución de la reglamentación en materia de comunicación político-electoral. Me gustaría pedirle una explicación más amplia de los conceptos que aborda brevemente en la conclusión, donde expresa la necesidad de mejorar el marco jurídico de la comunicación política y la utilización de los espacios en los tiempos estatales. Particularmente, ¿de qué manera se puede, en su opinión, mejorar la reglamentación y el diseño institucional de la comunicación político-electoral en lo que se refiere al uso de tiempos estatales y al control de los gastos en materia de propaganda? Y una segunda, si estima usted que en el monitoreo debiera incluirse una variable adicional a la del tiempo, pues si bien el tiempo destinado a cada candidato podría ser el mismo, no sucede lo mismo con la orientación de la información que se presenta. En algunos casos es francamente una apología de un candidato y en el otro es francamente una información totalmente adversa. Es todo. Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra maestro Andrade González, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado, por su pregunta. A mí también me da mucho gusto estar por acá con ustedes. Respecto de la propuesta de mejora que se trabaja en el ensayo, son aspectos principalmente técnico-jurídicos. Dos de ellos que creo que pudieran ayudar mucho a mejorar la interpretación y la aplicación de la ley. Por ejemplo, está prohibida la contratación de tiempos en radio y televisión por parte de partidos y candidatos. Eso de entrada queda como que muy claro. El problema que se da es cuando se refiere a la adquisición. La adquisición es una forma distinta en la que posiblemente partidos políticos o candidatos pudieran tener acceso a los espacios en radio y televisión. Sin embargo, en la adquisición no queda un contrato de por medio, no hay una factura, no hay aparentemente un acuerdo de voluntades de manera expresa que se pueda notar de que hubo esta adquisición por parte de partidos políticos o candidatos. Entonces ahí precisamente el exconsejero Sergio García Ramírez, un gran jurista, proponía que desde la ley se tipificara qué se entendía por adquisición, que desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales pudiéramos saber nosotros o pudiera saber el Consejo del IFE qué se entiende por adquisición, para que así se pudiera en un momento dado ver si se tienen los elementos del tipo de la falta, si está acreditada y en ese momento poder sancionarla. Ha sido difícil porque, por ejemplo, en determinados se dieron, por ejemplo, los llamados infomerciales, que estos infomerciales beneficiaban a un partido político o a algún candidato, pero no había una situación de una factura o un contrato de por medio, y se dieron algunas situaciones en los famosos, en las propias programas de televisión, que había alguna mención al partido político, la utilización de un emblema dentro del programa. Entonces ese tipo de cuestiones creo que no está muy claro qué es lo que, cómo acreditar más bien la adquisición, cuál es la prueba que se debe de utilizar para acreditar la adquisición. Lo que se propone es concretamente de que se pueda tipificar desde la norma. El aspecto de denigración y calumnias también es un aspecto sumamente discutido. Aquí creo que ha habido incluso cambios de criterios en cuanto a qué se debe entender por calumnia en un spot de un partido político. Si nada más es una acusación de algún mal comportamiento de la persona, o tiene que ser necesariamente la acusación de la comisión de algún delito por parte de la persona, que en este caso puede ser el candidato o los militantes de algún partido político. Ha habido distintas interpretaciones y la propuesta concretamente es que también desde la ley podamos saber qué se puede interpretar o qué se debe de interpretar por denigración y calumnia. La tercera cuestión que es muy importante de su pregunta es el diseño de los espacios en medios de comunicación que tienen actualmente los partidos políticos y los candidatos.
Estamos hablando prácticamente que en las pasadas elecciones tuvimos cerca de 30 millones de spots de 20 segundos y a lo mejor no nos queda muy claro ahorita el recuerdo de alguno de ellos. O sea, no nos queda muy claro cuál era la propuesta de determinado partido político o candidato gracias a los spots de que vimos en la televisión o en la radio. Entonces se ha platicado, creo que incluso se ha propuesto, o es una de las propuestas, de que se tengan espacios diferenciados, que algunos no sean nada más de 20 segundos, sino que puedan ser de mayor tiempo, que se agrupen en 1 o 2 minutos, que se generen las condiciones para que existan mayores debates. Creo que en general la comunicación política en el sistema de los spots ha sido una comunicación probablemente no muy exitosa por parte de partidos políticos y candidatos. Entonces, a lo mejor el siguiente paso sería para mí buscar una mejor forma de comunicación entre los partidos políticos y candidatos y la propia ciudadanía. Y por último, lo que dice del monitoreo definitivo, yo creo que es necesario calificar si fue una mención positiva o una mención negativa al candidato, porque si bien el monitoreo únicamente nos está reportando equidad respecto de menciones, pues hay de menciones a menciones, ¿verdad? Hay algunas que no serán, desde luego, positivas para los candidatos. Entonces, a lo mejor, sin ánimo a lo mejor de sancionar, simplemente con ánimo de que la ciudadanía pueda conocer cuál es el comportamiento de los noticieros o programas de televisión en este aspecto. Diputado, gracias. Gracias, maestro. Tiene la palabra nuestra compañera diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos. Gracias y bienvenido, maestro Andrade. Pues es claro que un punto toral de su ensayo es la propaganda gubernamental. Entonces yo quisiera seguir en este tema del cual usted nos ha venido exponiendo al respecto. En mi opinión, pero quiero conocer la suya, el IFE y el tribunal han sobreinterpretado la norma en este aspecto de la propaganda gubernamental, porque es muy claro cuáles son las excepciones que marca el artículo 41. Sin embargo, el IFE ha aumentado estas excepciones a la propaganda gubernamental. Entonces quisiera conocer para usted si el IFE en efecto ha sobreinterpretado, porque ha ido cambiando y modificando las excepciones a la propaganda gubernamental de proceso a proceso. Depende de las solicitudes que les hacen los gobiernos en los diferentes niveles de gobierno. Entonces, las restricciones que existen para la difusión por parte de los gobiernos, incluso para los diferentes órdenes del Ejecutivo, el Legislativo y Judicial durante las campañas electorales, ¿cuál es su opinión, si se ha sobreinterpretado y cuáles son los criterios que ha definido el tribunal, sobre todo para interpretar que estas excepciones que ha dado de más el IFE entran dentro de las excepciones constitucionales? Y sobre este mismo tema, ¿cuáles son los criterios que el tribunal, de acuerdo con el IFE también, porque ya sacaron un acuerdo al respecto, son las restricciones que tendrían los servidores públicos en concreto para poder sacar su publicidad durante las campañas electorales cuando no están ellos en una contienda? Entonces, esta sobreinterpretación ha dado criterios diversos y que se están cambiando de proceso a proceso. Incluso ahorita acaban de sacar el acuerdo de propaganda para los procesos del 2013, que son distintos a los anteriores. Y esto, para mí, va un poco más allá del artículo 41, que deja claramente cuáles son las únicas excepciones. Entonces quisiera conocer su opinión de las excepciones que marca la Constitución y que el IFE ha aumentado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra maestro Andrade González, hasta por 5 minutos. Sí, cómo no, muchas gracias, diputada, por la pregunta. Sí ha habido distintas interpretaciones por parte del tribunal relacionadas con la propaganda gubernamental. Mencionaba algunas de ellas, por ejemplo, la conferencia de prensa que antes del proceso electoral, prácticamente antes del día de la elección de 2009, da el presidente de la República para informar respecto de importantes detenciones en contra de jefes de cárteles de las drogas. Ahí se consideró por parte del tribunal una propaganda gubernamental prohibida.
Se considera así porque señaló el tribunal de que no era tan importante a lo mejor darlo a conocer precisamente ese día, ¿no? Que no había una necesidad para haberlo dado a conocer ese día y que no se justificaba el que se hubiera hecho una conferencia de prensa exactamente ese día con este tema, que además se promovían logros por parte del gobierno y que ese tipo de propuesta precisamente de propaganda que presume logros es la que estaría prohibida. Se interpretó también como prohibida una rueda de prensa que hubo respecto de beneficios fiscales cuando se anunció la condonación de impuestos respecto a colegiaturas, que también se considera una propaganda gubernamental prohibida. O sea, los criterios del tribunal han sido un poco, no es que no puede existir una comunicación entre el gobierno y la ciudadanía durante las campañas, pero sí debe de ser una comunicación que se justifique, que sea necesaria y que no incurra en una situación de promoción para algún partido político o algún candidato. Respecto a las excepciones de la propaganda gubernamental, que como bien dice se ha manejado a través de acuerdos por parte del Consejo General del IFE, algunas excepciones adicionales, como la de lotería, pronósticos deportivos, la publicidad de Profeco, las campañas a favor del turismo para México, y estas se han permitido de alguna forma porque se han considerado, en primer lugar, necesarias, a lo mejor en segundo lugar que no violentan la equidad de la contienda, que responden a un servicio público. Yo creo, desde mi punto de vista, que sí se ha exagerado en la sobreinterpretación. Yo soy de los que considera que se debe de ser más cuidadoso en el sentido de que las únicas excepciones que están permitidas por la Constitución son 3, y respecto de estas, a lo mejor sí permitir una interpretación funcional y sistemática como ordena el Código, pero sí por lo menos fundar y motivar muy bien el por qué se considera, por ejemplo, la campaña de la Procuraduría Federal del Consumidor como permitida, siendo de que no está reportando algún servicio especial de salud, de educación, etcétera. Finalmente, la gran ventaja que se tiene respecto de los acuerdos que saca el IFE es que existe la segunda instancia, que es el Tribunal Electoral. Seguramente llegará este asunto al tribunal y tendremos algún nuevo criterio o alguna luz respecto de si estas excepciones que se hacen, y la verdad es que creo que algunas se hacen por necesidad. Finalmente las campañas, estamos hablando de 90 días en una campaña presidencial, no son campañas tan largas, pero sí son momentos en los que no se puede suspender del todo la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía. Y respecto de las restricciones de los servidores públicos, por último, sí creo que la restricción que se refiere a la difusión de los informes, por ejemplo, de los grupos parlamentarios o de los propios diputados o servidores públicos en los estados durante las campañas, no está prohibido. En general lo que está prohibido es la propaganda gubernamental prácticamente pagada por el Estado, que se difunde en medios de comunicación, pero creo que la difusión concretamente de informes de trabajo de servidores públicos no debe de estar prohibido. Creo que en ese sentido hay algunos criterios ya específicos, pero sí considero que no estaría prohibida la situación de los informes de labores de servidores públicos, que no es necesariamente propaganda gubernamental, sino que responden más al derecho de información previsto en el artículo 6º, y que es además una obligación, ha dicho el tribunal, por parte de los servidores públicos, el poderle informar a la ciudadanía de sus actividades. Muchas gracias, maestro. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Ciudadano Andrade González, bienvenido. Muy buenos días. Podemos tener las mejores leyes, pero si los hombres o las mujeres que estén responsables de la aplicación y de velar de que éstas se cumplan, no tienen la ética, la moral y la honestidad para aplicarlas, se me hace difícil que podamos avanzar. En ese sentido, tenemos que poner el énfasis en las cuestiones de la libertad de expresión y sí regular todo lo que tenga que ver con las posibilidades de propaganda, pero sin violentar lo otro. Por eso digo que aunque tengamos las mejores leyes, se vuelve fundamental la conducta de los servidores públicos, que deben de estar atentos de ello.
Yo quisiera hacerle solamente una pregunta. Según la información que tenemos, usted es actualmente asesor del Consejo Electoral del IFE, ¿cierto? Sí, diputado. Sí, cierto. bien. En ese sentido, ¿sabía usted que durante el 2011 el IFE no monitoreó cerca del 33% de señales en todo el país? ¿Sí? Y si lo supo, en su carácter de asesor del Consejo Electoral, ¿tuvo alguna intervención para corregir esto? Porque el hecho de tener un sistema integral de administración de tiempos que no cumple y tener centros de verificación y monitoreo que se